Bueno, buenos días. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con el ejercicio. Ahí estamos. Muy bien. El ejercicio que vamos a desarrollar hoy es poligonal abierto. Y vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a ir planteando nuestra situación de trabajo. Este sería nuestro escenario. ¿Sí? Esta es una imagen satelital de un predio. ¿Sí? Vamos a definir un punto A, un punto B, y nuestro objetivo es calcular la distancia entre estos dos puntos. ¿Sí? Como verán, tenemos obstáculos en el medio y una distancia considerable. ¿Sí? Estas son construcciones y vegetación, entonces podemos ver que tenemos una distancia considerable que no se puede medir simplemente con una cinta. ¿Sí? Otro dato que tenemos es un mojón M1, y nosotros tenemos las coordenadas de este mojón M1 y del punto A. Que tengamos las coordenadas de dos puntos nos indica que nosotros tenemos un sistema de coordenadas definido. Por lo tanto, ya tenemos un rumbo definido, una orientación definida en ese sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear una poligonal abierta para poder calcular la distancia entre el punto A y el punto B. El primer punto, estación, lo podemos plantear en esta posición, que sería el punto 1, para trazar una línea del primer tramo de la poligonal. Y así también tener vinculación con el punto M1, que es el punto de coordenadas conocidas junto con el punto A. Otro punto de estación lo podemos plantear en esta zona de trabajo y lo vamos a llamar punto 2. Así quedaría definida nuestra poligonal abierta. En este caso, una poligonal de 3 tramos que vincula al punto A con el punto B, pasando por los sectores libres. Fíjense que acá tenemos que tener en cuenta que los puntos donde hacemos estación tienen que ser accesibles, y también tenemos que tener en cuenta que podemos ver desde el punto 1 hacia el punto A y desde el punto 1 hacia el punto 2. Lo mismo en el punto 2, podemos ver el punto 1 y podemos ver el punto B. ¿Sí? El primer punto de estación que vamos a hacer es en el punto M1, porque nosotros tenemos que vincular estos dos puntos con nuestra poligonal abierta. Al hacer estación en el punto M1, vamos a apuntar al punto A, porque nosotros el rumbo que conocemos es el rumbo M1A. Ya vamos a ver cómo lo calculamos a partir de las coordenadas. En esta estación tenemos que medir este ángulo, que es el ángulo que nos va a vincular esta alineación con esta alineación. ¿Sí? Nuestro segundo punto de estación va a ser el punto 1, donde vamos a medir este ángulo para vincular los lados de los cuales conocemos el rumbo, para poder calcular el rumbo 1A. Y vamos a medir el ángulo a la derecha. Si nosotros recorrimos en este sentido de A a B, este ángulo sería el ángulo a la derecha. Nuestro punto de estación 2 va a ser este, y acá también vamos a medir el ángulo a la derecha. Por supuesto, otra de las mediciones que tenemos que hacer son las distancias entre los vértices. ¿Sí? Estas son las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto M1, que son datos. Vamos a pasar a la planilla. Esta sería nuestra planilla de campo y de cálculo, porque acá mismo vamos a hacer los cálculos. Este es un croquis de la poligonal tal como la habíamos visto en la imagen. ¿Sí? Tenemos el punto A, el punto B, nuestro mojón M1 de coordenadas conocidas al igual que A, y los vértices 1 y 2 dentro de la poligonal. Las coordenadas de M1, que ya las tenemos también en la planilla, y las coordenadas de A, que también ya las tenemos como dato en la planilla. ¿Qué otro dato tenemos acá? Son las mediciones que nosotros hicimos. Vamos a hacer, dijimos, estación en M1, apuntamos al punto A, colocamos en 0, barremos al punto desde A
al punto 1 y tenemos la medida de la lectura del círculo horizontal en el punto 1. Cuando en este caso también vamos a medir las distancias de M1 a 1, ¿sí? 24,01. Esta otra distancia no la medimos, sino que la podemos calcular porque ya tenemos las coordenadas de M1 y A. En realidad no la vamos a utilizar por ahora. Cuando hacemos estación en el punto 1, ¿qué mediciones realizamos? Apuntamos al punto M1 y colocamos en 0, barremos hacia la derecha, tomamos lectura en el punto A, continuamos barriendo y tomamos lectura en el punto 2. De la misma manera, en el punto 2 hacemos estación, apuntamos a 1, barremos hacia la derecha y apuntamos hacia B. También tenemos que medir las distancias. 1A, 62,45, 1,2, 70 metros, y 2B, 58,97. Esa sería nuestra planilla de campo. Vamos a proceder a los cálculos, ¿sí? Vamos a ir tratando de hacer los cálculos, el que va realizando los cálculos me va avisando y vamos anotando, ¿sí? Como les explicaba hace un rato, primero tenemos que calcular el rumbo M1A. Fíjense, acá tenemos un gráfico de los 4 cuadrantes. Para nosotros obtener el rumbo M1A, tenemos esta fórmula, el arco tangente de delta de I sobre delta de X. En este caso, si estuviéramos en el primer cuadrante, este sería delta de I y este sería delta de X. Y el ángulo que estamos calculando es este. Por eso ahí tenemos que tener en cuenta si el delta de I o el delta de X son positivos o negativos para determinar en qué cuadrante nos encontramos. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer el primer cálculo entonces. Si nosotros vamos a calcular el rumbo M1A, tenemos que hacer la diferencia del delta de I entre A y M1. ¿Sí? A ver quién puede ir haciendo esa diferencia. Tendríamos el valor en I para el punto A menos el valor en I para el punto M1. ¿Sí? ¿Me van dictando? El que tenga el valor, habilita su micrófono. Bueno, pero vamos a ir avanzando, ¿no? Bueno, avanzamos. Delta de I tenemos 52,50. ¿Es correcto? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos con delta de X. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos un valor de delta de I positivo. Quiere decir que nosotros estamos o en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. ¿Sí? ¿Alguien tiene el valor de delta de X? Bueno, avanzamos. Tenemos un valor de delta de X menos 5,01. ¿Sí? En este caso, es negativo el valor de delta de X. Quiere decir que estamos en este cuadrante, ¿sí? En el segundo cuadrante. Por lo tanto, el valor que estamos calculando es este ángulo, ¿sí? Y nos va a dar un valor negativo. Entonces, al ser negativo, nosotros tenemos que sumarle los 180 grados. Entonces vamos a obtener este valor del ángulo, ¿sí? Este sería nuestro rumbo, 95 grados 27,4. Este es el rumbo de M1A. Con eso nosotros podemos calcular el rumbo de M11, que es el que necesitamos para después calcular el rumbo 1A. ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos el rumbo de M11? Fíjense, simplemente sumándole al rumbo M1A el ángulo que habíamos medido en M1 apuntando hacia A y hacia 1, ¿sí?
O sea que este es el primer valor angular que tenemos que calcular. 102, 22, 22 menos 0. Este es el ángulo en el vértice M1. Vamos a hacer el cálculo de todos los ángulos y después seguimos con los rumbos. Fíjense, ¿qué ángulo vamos a necesitar acá? Necesitamos este ángulo, el ángulo en el vértice 1, entre M1 y A. Entre M1 y A. Simplemente la diferencia. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el ángulo a la derecha en el primer vértice de la poligonal. Sería el ángulo que obtenemos al hacer la diferencia de la lectura que tomamos apuntando hacia 2 y la lectura que tomamos apuntando hacia A. ¿Sí? Esta diferencia. ¿Alguien tiene esa diferencia? Vamos haciéndolo. Dice Nicolás Murúa, 126 grados, ¿Sí? 26 minutos 0 segundos. A ver. 124 grados, perdón. 124, 26, 0. A ver, o yo hice algo mal. 182, 28, 19 menos 55, 34. No, a mí me vuelve a dar 100. A ver, revisemos ahí. 126, 54, 19. ¿Sí? Sí, 126, 54, 19. Muy bien. Vamos revisando. Continuamos. Ahora vamos a calcular el ángulo a la derecha en el vértice 2. Tenemos la lectura hacia el punto 1 en 0. Barremos el ángulo y la lectura hacia el punto B, 247, 54, 30. Por lo tanto, ese va a ser nuestro ángulo a la derecha. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Vamos a calcular los rumbos. Nosotros, ¿por qué calculamos los rumbos? Nosotros para poder calcular las delta de X, las coordenadas parciales, para después calcular las coordenadas, necesitamos la distancia entre los dos puntos y el rumbo de esa alineación. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que partir de las coordenadas de A o de las coordenadas de M1, cualquiera de las dos. Entonces, para calcular las coordenadas de 1, necesitamos la distancia entre 1 y A y el rumbo de la línea 1A. Como nosotros teníamos el rumbo de la línea M1A y habíamos medido el ángulo en el vértice M1 desde A hasta 1, podemos calcular el rumbo de M11, ¿sí? Que sería el rumbo M1A más el valor del ángulo medido en ese punto. ¿Sí? 197, 49, 26 sería el rumbo de la línea M11. ¿Sí? Nosotros tenemos medido el ángulo entre esta alineación M11 y 1A, por lo tanto, teniendo el rumbo de esta alineación, podemos calcular el rumbo de la alineación 1A. Pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos el rumbo de M11. Nosotros para directamente sumar este ángulo, deberíamos tener el rumbo de 1M1. En ese caso, el rumbo 1M1 sería el rumbo anterior menos 180 grados. ¿Sí? Entonces acá fíjense cómo leemos. La alineación 1M1, el rumbo es 17 grados 49, 26. ¿Sí? A ese rumbo le sumamos el ángulo en el vértice 1 desde el punto M1 al punto A. Era este valor que calculamos acá. ¿Sí? Hacemos esta suma y ya tenemos el rumbo de la línea 1A. Fíjense que lo leemos así, la línea 1A, el rumbo es 73, 23, 26. ¿Sí?
¿Está claro hasta ahí? ¿Me siguen? Bien, continuamos. Ahora necesitamos la distancia, por supuesto, de 1 a A, ya la teníamos medida como trabajo de campo. También lo leemos de la misma forma. 1A, en esta línea anotamos la distancia. Ahora vamos a calcular el rumbo 1, 2. Fíjense, 1, 2. Nosotros ya tenemos el rumbo de 1A, le vamos a sumar el ángulo a la derecha y vamos a obtener el rumbo 1, 2. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos el norte hacia arriba, es decir, el eje X hacia arriba. ¿Sí? Seguimos ahora. Necesitamos calcular el rumbo 2B. ¿Sí? Ya tenemos acá el 1, 2. Fíjense que el 2B sería simplemente al rumbo 1, 2. Lo vamos a dibujar acá. Fíjense, si yo trazara. ¿Por qué no puedo dibujar? Ahí está. Esta sería nuestra dirección norte. Nosotros teníamos este rumbo, que es el rumbo 2, 1. El que habíamos calculado acá era el 1, 2. Fíjense, se los voy a marcar al 1, 2. Ahí, la dirección norte. Nuestro rumbo sería este, el rumbo 1, 2. ¿Sí? Y fíjense que el rumbo 2, 1 sería este rumbo menos 180 grados, que sería este valor, como si nosotros prolongáramos esta línea. ¿Sí? Acá tendríamos el 2, 1. El 2, 1, que simplemente es la diferencia de este menos 180 grados. Y ahora, con este valor, ya podemos calcular, sumándole el ángulo a la derecha, el rumbo de 2B. ¿Sí? Que sería el rumbo de 2, 1, más el ángulo a la derecha, que era 247,54,3. 268, 12, 15. Ya tenemos todos los cálculos de los ángulos y los cálculos de los rumbos. ¿Sí? Fíjense, habíamos dicho que hablábamos de ángulos a la derecha. Vamos a marcar. Acá lo vamos a marcar con otro color. Este sería nuestro ángulo a la derecha. Fíjense que giramos en sentido horario desde el tramo anterior al tramo siguiente, y acá lo mismo, desde el tramo anterior al tramo siguiente. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos al cálculo de las coordenadas parciales. Esta era nuestra fórmula, ¿recuerdan? El delta de X y el delta de Y es la distancia que separa los dos puntos por el coseno del rumbo de esa dirección, de esa alineación. Entonces, en este caso, nosotros vamos a calcular el delta de X entre 1 y A. ¿Sí? Acá, entre 1 y A. Fíjense, tenemos la distancia entre 1 y A, es 62, a ver si alguien lo sigue con la calculadora, 62,45 por el coseno del rumbo 1A.
¿Cuál era el rumbo 1A? Fíjense, rumbo 1A, 73, 23, 26. Cuando tengan el valor me dicen y vamos avanzando. Creo que lo están... 17,85, profe, ¿puede ser? Esperen, yo tenía... Sí, puede ser, pero yo tenía programado esto para calcular primero las coordenadas, digamos, la orientación acá. A ver. Bueno, es que en realidad este no nos hace falta. Ahí está. El M... A ver, esperen. M11, la había calculado a partir de M11. Bueno, no importa. Ahí está. ¿Cuánto me habías dicho vos? Ese valor, 17,85. 17,85. Perfecto. Ahora hacemos lo mismo con el delta de I, ¿sí? Estamos en esta línea, 1A, ¿sí? Tenemos el delta de X. 59,84. 59,84. Muy bien, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo ahora desde el punto, entre el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Bueno, avanzamos con esto, que no varía mucho. Fíjense, acá vamos a tener un valor en X negativo, es coherente porque entre el punto 1 y el 2 bajamos en la dirección de las X. Y para el caso del I también, del delta de I también tenemos un valor negativo porque vamos hacia el lado negativo, el punto 2 respecto del punto 1. ¿Sí? Ahora nos faltaría entre el punto 2 y el punto B. ¿Sí? Vamos a calcular el delta de X. Fíjense que no varía mucho porque, digamos, esto está en forma proporcionada. Y tenemos el delta de I, también negativo porque va hacia atrás. Bien. Bueno, ahora nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Obtener las coordenadas de A y las coordenadas de B. ¿Sí? Con las coordenadas después podemos calcular la distancia. Entonces, para obtener las coordenadas de A, nosotros podemos partir, las coordenadas de punto dato, para obtener las coordenadas de 1, nosotros podemos partir desde el punto M1 o desde el punto A, cualquiera de los dos, porque tenemos direcciones medidas, ¿sí? Y los rumbos, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con el rumbo 1A. No recuerdo dónde tenía marcado eso. Vamos a usar ahora esta fórmula, ¿recuerdan? El valor de X en un punto B es igual a la coordenada de X en el punto A más su diferencia, delta de X entre A y B, que es la que calculamos recién, ¿sí? Bueno, fíjense acá, yo lo tengo calculado al punto, a las coordenadas en 1, a partir de las coordenadas de M1, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con las coordenadas, con la coordenada en I, ¿sí? ¿Se entiende? De la misma forma, vamos a calcular la coordenada en 2, entre 1 y 2, la coordenada I, y lo mismo hacemos con la coordenada B, desde 2 hasta B. ¿Sí? Ya tenemos las coordenadas en el punto A, que eran datos de todos modos, de las cuales hemos partido para obtener las coordenadas
en el punto B. Con eso nosotros, vamos a borrar esto. Y vamos a realizar el cálculo de la distancia. Estas eran las coordenadas en el punto A, las coordenadas en el punto B. Y con esta fórmula nosotros vamos a calcular la distancia entre A y B. ¿Sí? Es aplicar simplemente Pitágoras. Fíjense. Tenemos la distancia entre el punto B y el punto A. Esa es la distancia que queremos calcular. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la diferencia, el delta de X entre A y B, ¿sí? Sería la coordenada X, y el delta de Y entre A y B. ¿Qué sería? A ver, vamos a graficarlo. Ahí y aquí. ¿Sí? Este sería un valor y este el otro. ¿Sí? ¿Entiende? Este sería nuestro delta de X y este nuestro delta de Y. Bien, simplemente es resolver la operación y tenemos la distancia entre el punto A y el punto B. Muy bien.